Esto es El Corsario Digital. Es radio. Hola, ¿qué tal, queridos corsarios digitales que estáis más allá del 107.4 o del 107.2 de la frecuencia modulada? El Corsario Digital al aparato desde Es Radio Alicante. Hace no demasiado tiempo, bueno, hace algún tiempo ya, porque la verdad que ya tenemos bastante tiempo de tertulia jurídica, decidimos aquí en el Corsario Digital dedicar uno de los nuestros programas de martes a jueves precisamente a tratar de los asuntos jurídicos. Y para eso lo que hicimos fue secuestrar amistosamente a 3 de los mejores abogados de aquí de la Comunidad Valenciana. Y al final el tiempo nos ha dado la razón porque cada vez más en todos los lugares se habla más de asuntos jurídicos. Y nosotros tenemos una pequeña ventaja sobre el resto, de que no tenemos interés ni con unos ni con otros y simplemente intentamos aplicar el sentido común y, evidentemente, intentar interpretar lo que dicen las leyes, que a veces no es tan sencillo. Nos estamos encontrando ahora mismo con un fiscal general que va a ser procesado. Un fiscal general que va a seguir en el puesto mientras va a dejar que su subalterna sea, de alguna forma, entre comillas, despedida o apartada de su cargo. Tenemos un Tribunal de Justicia Europeo que, de alguna forma, ha hecho un análisis sobre la ley de amnistía. Y tenemos a la UCO que ha hecho, un poco tarde creo yo, un poco tarde, un registro de la Casa de Ábalos, que digo yo que a lo mejor lo podía haber hecho antes. Pero no sé, todo eso y mucho más vamos a hablarlo con los 3 abogados más dicharacheros de la Comunidad Valenciana. Empezando por Melena al Viento, doña Cristina Berlanga. Buenos días, Cristina. Buenos días, encantada de estar aquí como siempre y además con todo esto tan calentito me encanta. Han tardado un poco la UCO en registrar la Casa de Ábalos, ¿no? Sí, claro, o sea, vamos, es que ya no quedará ni que va a quedar en la Casa de Ábalos, por Dios. Pues doña Carmen, buenos días, bienvenida. Buenos días, un placer. ¿Qué habrá pasado? Que alguien habrá dicho, oye, ¿qué tal lo del registro de la Casa de Ábalos? Ah, no, si no lo hemos registrado. Digo, ¿qué? Y lo mismo se nos ha pasado, algo habrá que encontrar en algún sitio, un despacho, un domicilio, no sé, algo. También estaba planteándose registrar el despacho que tiene en el Congreso, por cierto, porque aunque esté en el grupo mixto, tiene un despacho. Anda, vaya. Y por último, más lejano, pero no menos importante, don Julio Pascual. Buenos días, don Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, ¿usted le preocupa que esto, de alguna forma, el registro de la Casa de Ábalos se haya hecho quizá un poco tarde? ¿O igual saben algo más que no sabemos nosotros? Bueno, a lo mejor, siendo muy, muy malo, es la facción de la UCO que, de alguna manera, pues está a favor del gobierno y entonces le han permitido a Ábalos que durante un tiempo pues pueda quitar todas las cosas que quieran. Es una maldad, ¿eh? Es una maldad, porque como aquí todos son facciones, pues digo, bueno, puede haber una facción de la UCO que entonces esté pensando, bueno, dejemos que José Luis se lleve lo que tenga que llevarse y entonces ya entraremos dentro de X tiempo. Ya, pero una cosa es, vamos a ver, partiendo de la base de que yo ya no descarto nada en la España del Sánchez, pero, es decir, ya no hace falta registro, ¿no? ¿Qué vas a registrar ahora? ¿No? Bueno, Si lo has dicho antes muy bien. A ver si han pensado que con tanto movimiento pendrive, pues igual le acaban de dar uno para cubrirse las espaldas. O sea, que la gente también, cuando se confía, comete errores. Igual yo estaba confiado de que no iba a pasar eso, no lo sé. O igual Yo lo qué has sé, sacado por darle un poco de sentido a algo tan absurdo como ir a hacer un registro cuando ya estará todo más que evaporado. Sí, porque la Casa de Coldo sí que la registraron, ¿no? Sí, ¿no? Sí, acuérdate y acordaos de las imágenes de la menor, ¿no os acordáis? Que también fueron muy criticadas. Sí, la verdad que fue un poco... Correcto. Bueno, quitando esto que ya no sé, insisto, yo la verdad que
Para mí ha sido un placer poder navegar con vosotros y con todos nuestros oyentes todos estos días para hablar de temas jurídicos, y lo que sí que es cierto es que lo que pensamos que a lo mejor se iba a agotar relativamente pronto, no se agota jamás, ¿no? Parece que no. Vamos a ver, punto 1. Fiscal general del Estado procesado sigue en su puesto, porque el gobierno ha dicho que tiene que seguir en su puesto. 1. La subalterna cesada, que eso también es un poco miserable, yo creo, ¿eh? Así, un poco decir, porque la fiscal subalterna dirá, y ahora que yo ahora no tengo nada para vivir, y este tío se queda. Muy bien. La mitad, o sea, bueno, primera pregunta, ¿es normal que en una democracia los ministros se permitan insinuar claramente, más que insinuar, casi afirmar, que hay lawfare y que los jueces están prevaricando? ¿Eso es normal? Incluido el ministro de Justicia. Qué duro Justicia, es eso. relaciones con las Cortes y Presidencia. Si es que tiene las tres. ¿Cómo no lo va a decir él? Pero Claro eso lo que- veis normal. El juez no los puede ahora mismo decir, oiga, usted no sé, yo quiero pensar que nosotros 4 lo decimos en una rueda de prensa pública, algo parecido, igual nos cae un paquete, ¿no? La normalidad en España, a fecha de hoy, no existe. Yo se lo adelantaba a ustedes antes. A mí ha llegado un momento que no me deprimo porque la vida sigue y porque yo necesito eh, trabajar y necesito hacer cosas, pero en el punto en el que estamos, en el que un gobierno se está manteniendo y sabe que se puede mantener porque le da los números, porque le está dando a delincuentes como son los terroristas, a delincuentes como son los independentistas, que están huidos de la justicia, el tío este, ahora no sale el nombre, o sea, que le está dando, venga, mientras yo no caiga, no caéis vosotros. Y se está manteniendo España gracias a ellos. Y luego los partidos de la derecha, en lugar de apoyarse y ver que vamos todos a uno, y luego ya limpiamos las cosas en casa. Pero vamos a ir todos a uno, no como derechas e izquierdas, sino como ciudadanos, porque es una poca vergüenza. Y además de poca vergüenza da terror. Da terror. No somos Venezuela, no somos, porque nos creemos más inteligentes, de verdad. Decimos, no somos Venezuela, no somos más inteligentes. Porque hay una Somos pregunta, aborregados. una pregunta que yo quiero hacer ahora, doña Carmen o don Julio, quien queráis. Es decir, el juez que de alguna forma ha mandado al procesamiento al fiscal general del Estado, que no es un juez, entre comillas, de un pueblo pequeño, no, es un juez del Tribunal Supremo, ¿no? Y eso está revisado por varios jueces, ¿no? Entiendo yo. A ver, es la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque obviamente el fiscal general del Estado, por aforamiento, es decir, por la condición de autoridad, el tribunal competente para el enjuiciamiento y fallo, es decir, para todo el proceso, es la Sala Segunda del Tribunal Supremo. A mí he llegado a leer en diferentes diarios digitales que el juez acusa sin pruebas al fiscal general del Estado. El juez no acusa. El juez ha redactado un auto de procesamiento contra el fiscal general del Estado. Frente a este auto caben las alegaciones de las partes. Por cierto, quiero refrescar y recordar que el Ministerio Fiscal, que vela por la legalidad del procedimiento, está personado como defensa. Es decir, esto es como si el trabajador está defendiendo a su jefe en un procedimiento donde tiene que velar porque la ley se cumpla, o sea, una mamarrachada más cuando es el Ministerio Público. Y el juez lo único que tiene que hacer en un procedimiento abreviado, que es un procedimiento abreviado por la pena que lleva aparejada el delito, que no excede de 9 años de prisión, en este procedimiento abreviado lo único que tiene que hacer el juez en este auto es, con una base sólida de indicios racionales de criminalidad, considerar que el señor fiscal general del Estado se tiene que sentar en el juicio para que esas pruebas sean validadas como cargo. Bien, eso es simplemente lo que ha hecho este juez. El juez no ha presentado una acusación absolutamente contra nadie, porque al igual que la de los demás ciudadanos españoles, el señor fiscal general del Estado también tiene derecho a la presunción de inocencia. Así que vamos a ver si jurídicamente se traslada toda la información de manera correcta. Y esto es lo que ha pasado, porque además no olvidemos que una de las acusaciones es una asociación de fiscales. Nada más y nada menos. Y por cierto, mi colegio, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Sí, pero que aparte, sí, vamos a ver, para que la gente como yo, que no somos duchos en derecho, lo entendamos. A ver, don Julio, es decir, yo quiero pensar que el fiscal no ha sido condenado a nada, es decir, todavía no es culpable. Es decir, simplemente un juez, el que ha hecho la instrucción, ha dicho, ojito, que por lo menos tengo suficientes indicios para que se valore. ¿Es así o no es así? Así es. Sí, 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 así es. Es decir, Y no solamente es así, sino que les ha dado traslado a las partes para que las partes digan si hay que archivar el procedimiento o hay que seguir con él, como en cualquier otro procedimiento penal. o sea, que todo esto puede quedarse en agua de borrajas. Ahora, ¿quién tiene que decidir cómo funciona? Vamos a ver. El Ahora, mismo, el básicamente, mismo. el juez instructor ha dicho, yo veo suficientes indicios para pensar que esta persona puede ser culpable. ¿Es así? Más o menos. Resumiendo mucho. Sí, es lo más bonito del derecho penal y del derecho procesal penal, la contradicción entre las partes. Es decir, no hay procedimientos si uno pide lo mismo que el otro, porque se podría llegar a una sentencia por conformidad o lo que fuera. Lo que hay en un proceso penal son intereses contrapuestos. Uno dice A y el otro dice B. Uno dice blanco y el otro dice negro. Y en el medio hay una amplia gama de tonalidad de colores, de grises. Entonces, en esos grises, eso es en donde tendrá que valorarse si hay o no indicios racionales, como dice el juez. Si todo apunta a que efectivamente los hay, se dictará auto de apertura de juicio oral. O sea, de que ahora, ¿y eso quién tiene que determinarlo? El juez. Porque El mismo, el mismo. juez que ha instruido, el mismo juez que ha instruido. Sí. O, Sí, sí. o sea que de alguna forma lo normal es que si se ha hecho la instrucción tal como la ha hecho y en base al informe que ha hecho, lo normal es que él proponga apertura de juicio oral. Por eso existe el delito de prevaricación frente a la Administración de Justicia, porque si un juez, a sabiendas de su injusticia, como le pasó al señor Baltasar Garzón, dicta una resolución, en este caso un auto, sabiendo que no es justo, es decir, que no hay indicios suficientes de criminalidad, que no hay pruebas para ir a juicio oral, para la apertura, para el enjuiciamiento, obviamente es un delito de prevaricación y está castigado en el 447 del Código Penal, porque se supone que un juez es estudiar esa oposición y para eso puede dictar ese auto en base a una formalidad jurídica estricta. Además, hay una cosa que yo, y después quiero que me deis vuestra opinión, es decir, desde fuera, es decir, por lo poco que sabemos, hay suficiente. Yo lo que no sé si va a haber pruebas que lo condenen, ¿no? Pero hay suficientes indicios para pensar o para poder pensar que el fiscal está detrás de la filtración, por mucho que digan unos periodistas que sabían la información antes, ¿no? Porque Sí, a ver, el auto para mí está muy bien armado. Yo lo he leído detenidamente, es muy claro, se lee muy bien, se entiende muy bien. Luego, frente a una defensa que estoy escuchando de gente que dice que hay periodistas que lo tuvieron antes, que tuvieron antes ese mensaje o ese correo electrónico y que algunos como Hora 25, algún programa y tal, son todo periodistas, digámoslo así, de ideología de izquierdas o de ideología próxima al gobierno, ¿no? Entonces, la conclusión que sacas, aunque eso fuera así, teniendo en cuenta que solamente ese correo electrónico lo tenía González Amador, en este caso su abogado, o la Fiscalía, es que lo ha filtrado la Fiscalía. Es decir, te lleva todo a lo mismo, porque es inverosímil que González Amador le haya filtrado ese correo al País, al Plural, o si se lo hubiese filtrado a la ABC o a La Razón o a cualquier otro periodista, pues podrías tener otra conclusión. Pero el sentido común y no solamente el tema jurídico te lleva a la misma conclusión. Es decir, si se ha filtrado antes a periodistas, ¿quién lo ha filtrado? ¿González Amador o la Fiscalía? ¿Usted qué contestaría, don Fernando? hombre, en principio, vamos a ver, y si a esto le añades que el fiscal general del Estado borra todos los WhatsApps justo en el momento que puede ser, de alguna forma, está en este proceso, pues quiero pensar, no lo sé, es decir, yo lo que quiero decir es, después se podrá demostrar en un juicio, ¿vale? Pero entiendo desde fuera, desde la lejanía, que hay suficientes indicios y me sorprende mucho esa locura. Yo ayer estuve escuchando las declaraciones de los ministros y de muchos medios de izquierdas progubernamentales. Me parece una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, Es una barbaridad. Pero además, en este tema es que no olvidemos que se ha transgredido
unos principios del derecho básicos, como la confidencialidad entre abogado y fiscal, que es confidencial. Tú no puedes llegar a un acuerdo con el fiscal si no admites el delito. De hecho, yo entro muchas veces a sala, el juez se sale, pero yo en el acto del juicio dices, venga, ¿qué me propones? Porque muchas veces, desgraciadamente, es una apuesta, ¿vale? La vida jurídica muchas veces es una apuesta porque la lógica no entra. Entonces tú a veces le dices a tu cliente, mira, son 3 meses, son año y medio que no vas a cumplir, aquí acaba, como no tienes más antecedentes, te vas a tu casa, vas a tener los antecedentes de este tema durante 5 años y a lo mejor te compensa eso a que sean 2 años y un poquito y tengas que ir a prisión. Y muchas veces se coge por miedo, sabiendo que no lo has hecho, pero con todas las pruebas en tu contra o incluso con el simple conocimiento de por dónde va ese juzgado. Que no quiere decir que el juzgado esté prevaricando, quiere decir que el juzgado, igual que nosotros, yo se lo digo siempre a mis alumnos, los abogados desarrollamos un sexto sentido para ver qué nos está mintiendo con la edad. ¿Por qué? Porque yo he tenido gente desde el principio de mi vida profesional en mi despacho diciéndome yo no lo he hecho, yo no lo he hecho. Cuando llego al juicio he visto en una pantalla al tío haciéndolo en un vídeo como nada. Entonces al final captas por un sexto sentido, por experiencia, las señales estas subliminales, los gesticulares, ¿no? Entonces, este señor podía decir perfectamente por carta, mi cliente lo ha hecho, ¿qué me ofreces? Pero que el fiscal general del Estado lance esto, que diga, no, es que yo no he hablado con los periodistas y hay unos WhatsApps y unos teléfonos frenéticos, o sea, unas llamadas telefónicas frenéticas justo en el impasse desde que sale El Mundo hasta que lo sacan, lo que es el Correo, con periodistas de la izquierda, pero es que a mayor abundamiento, como diríamos en el juzgado, ¿qué ha hecho el fiscal? Borrar todos aquellos mensajes que podrían demostrar su inocencia. ¿De verdad creemos todos que lo que ha borrado demostraba su inocencia? Yo, particularmente, yo creo que es culpable y además creo que es culpable siguiendo órdenes directas de Moncloa. Yo, No. Y yo estoy con Cristina y si me permitís, además yo creo que su dimisión es una orden que no dimita, eso lo tengo clarísimo. Pero a efectos de la pregunta que ha dicho don Fernando, preguntando si la decisión es del propio magistrado del Tribunal Supremo a efectos de la investigación y posterior procesamiento que pueda ser o no del fiscal general del Estado. Quiero decir que los indicios que se han apreciado contra el fiscal general del Estado no son unos indicios que haya apreciado el juez del Tribunal Supremo. No. Fue apreciado por el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por los 5 jueces de la Sala de Admisión del Tribunal Supremo. Por cierto, el ponente de Jueces para la Democracia. También fue apreciada por el instructor del Tribunal Supremo y por 3 magistrados de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, porque es doctrina del propio Tribunal Supremo que para poder abrir una causa contra un aforado tienen que ser unos indicios reforzados. Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo. No se ha abierto una causa así por abrir. Es más, la presidenta de la Asociación de Fiscales ayer pidió la dimisión del fiscal general del Estado, que ya llega tarde. Sí, hay un Julio. tema que yo quiero apuntar, que es que la institución, lo decía usted antes, es decir, van a cesar a la de abajo y él se va a quedar. Es decir, ¿qué imagen de la Fiscalía General del Estado tenemos? O sea, la institución queda a los pies de los caballos, es decir, a la altura del betún. Es lamentable. Por no hablar también, que miren, no lo he dicho antes y me he mordido la lengua o se me ha olvidado, que era el tema del lawfare. Es decir, ¿en qué democracia occidental se puede decir cosas como las que dice Óscar Puente? ¿En qué democracia occidental, por y qué favor? barbaridad. Yo estoy, o sea, muy preocupado, me da miedo, como dice Cristina, ¿dónde nos están llevando? O sea, esto es como las tiranías latinoamericanas. O sea, es brutal. O sea, todo lo que estamos viviendo es impensable a lo mejor hace 25 años o 30 años. Sí, pero ahora le doy paso a doña Carmen, que está viéndome el paso. Es decir, pero yo lo que quiero decir es, yo puedo entender, ojo, vamos a ver, no lo comparto, que un ministro un día se le suba la tensión y diga un improperio, pero que de forma coordinada y en frío,
4 o 5 ministros y portavoces del partido lo hagan, me parece ya me parece ya una estrategia de todos, de una serie de medios y una serie de cargos políticos dispuestos a cargarse la justicia, dejándola, es decir, yo creo que va a quedar todo mal, porque en el fondo al final, pase lo que pase, la mitad de la población va a pensar que el pobre fiscal general va a ser juzgado por intentar, tal como dicen ellos, descubrir un apaño o un delito del novio de Ayuso. Doña Carmen, ¿qué quería decir usted a algo? Sí, no, yo quiero recordar que bueno, que gente con muchísima, y lo estoy diciendo en tono irónico, lo digo porque lo mío la ironía no es, entonces a ver si se me va a malinterpretar. Con muchísima calidad jurídica y bueno, y juristas de reconocido prestigio como lo es Gonzalo Miró, como lo es Silvia Inchaurrondo, pues están diciendo verdaderas barbaridades. Pero ya no solo eso, es que están cobrando por decir auténticas barbaridades que, como dicen mis colegas, da pavor. Pero a mí lo que me da pavor de verdad es que la señora Pilar Alegría, ministra portavoz del gobierno, ministra de Educación, que ya podría por lo menos poner un poquito más el foco de atención en la educación, ha dicho que hay jueces en España que están haciendo cosas, bueno, que no se adecuan a la legalidad. Pero es que el señor Garzón, Baltasar Garzón, que juez instructor de la Audiencia Nacional, por cierto, ex juez instructor, condenado por prevaricación, ha llegado a decir que en 34 años de juez de instrucción no ha visto un auto, refiriéndose al auto del juez del Tribunal Supremo, tan deficitario de elementos probatorios. Sí, yo sí lo he visto, por el que usted fue condenado por un delito de prevaricación. Bueno, Carmen, el ex juez Baltasar Garzón es el mejor amigo de Villarejo. Con lo cual, por eso. No haré más preguntas, señoría. Es decir, totalmente de acuerdo. Sí, pero hay una cosa, es decir, y esto es, vamos a ver, para mí, saben ustedes, los oyentes, que aquí tenemos 3 prestigiosos abogados y uno que no es abogado ni sabe nada de derecho ni nada de eso, ¿no? Ni he estudiado jamás nada de derecho, pero en fin, tiene sentido común. Para mí es la navaja de Occam. Yo pongo un ejemplo. Si don Julio Pascual tiene una foto comprometida de doña Cristina y doña Carmen, muy bien, y esa foto la tiene él un año y no pasa nada, y me la pasa el martes y el miércoles se filtra en las redes sociales, ¿quiénes pensarían ustedes que la ha filtrado? Julio. Pues, yo no, es decir, si él la ha tenido un año y me la pasa hoy y al día siguiente sale filtrada, pues lo normal. Vamos a ver. Por eso da tanto pavor el hecho de que la opinión pública no se percate de algo tan lógico, que Óscar Puente sea capaz de poner las barbaridades que pone, Pilar Alegría de decirlas, y que la opinión pública se hayan convertido en hooligans, que les hace muchísima gracia ver a este señor decir barbaridades, improperios, de película de torrente absoluta, y que le apoyen. O sea, un ministro que diga eso, la opinión pública lo tiene que echar fuera. Pero lo hemos normalizado hasta tal punto que nos indignamos, pero no hacemos nada. Y yo lo digo siempre, yo no sé la España dónde va a derivar, porque hay 1000 cosas a nivel, ya no solamente a nivel judicial, sino a nivel de... El otro día leí y me pareció sumamente... Porque yo solo vivo, ¿vale? Yo solo vivo con mis turnos de oficio. Que se ha buscado por el Estado, en Cataluña ha sido, perdón, en Cataluña una encuesta para ver si había discriminación en las administraciones de la Generalitat de Cataluña y ha salido que sí, que había discriminación, pero no ha sido para los árabes, para los chinos, para los gitanos, no, había discriminación sobre el hombre blanco. Claro. Sobre los extranjeros blancos. Entonces, eso habría sido impensable en un momento dado sin ni siquiera lo de la que hubiera un tipo de racismo en las instituciones públicas. Pero es que vamos a la deriva. Y yo, os lo comenté en su momento, tengo la suerte de que mis hijos están preparados y que económicamente se pueden ir fuera. Pero ¿y él que no? ¡Qué miedo!
O sea, qué miedo que tener. Bueno, pero fíjese, doña Cristina, que el miedo que podemos tener, es decir, nosotros ahora mismo estamos aquí en esta tertulia, estamos comentando, es decir, ninguno tenemos intereses ni en el gobierno ni en la oposición, y decimos lo que pensamos, es decir, decimos lo que pensamos, estaremos equivocados o no, es decir, yo te digo, podemos estar equivocados, por supuesto, pero vemos los indicios y vemos lo que pasa. Lo que ocurre, yo es que ahora veo cualquier programa de televisión española, que son todos igual, con el mismo argumentario, y dices, oye, pues tendrá razón el pobre fiscal general, y que le están imputando por filtrar, por decir que han filtrado, porque después llegan unos periodistas y dicen, no, si es que nosotros lo teníamos. Yo no sé hasta qué punto tiene que haber Pero unos se acordará- Pero periodistas. ¿habéis visto el vídeo de la ministra de Igualdad? No se preocupe usted, venga al ministerio lo que necesite, por favor, pero vamos a ver. Alma Pero- cándida. Como si fuera la víctima el fiscal general del Estado. ¿No? Que La vamos a víctima ver, que es es que le hemos la dicho fiscal adjunta, ¿no? Que se que va a quedar sí. en Claro, no, pero yo digo una cosa que me parece muy importante, ¿no? Para estos catedráticos de la nada, que son los periodistas, como ha dicho Carmen Inchaurrondo, el otro, el Loaiza, Papel, ¿cómo se llama el otro? Maestre, bueno, todos estos que van por ahí diciendo Gonzalo las Miró. barbaridades que dicen. Miró, este sí, este también es muy, muy bestia. No, pero yo digo una cosa, a ver, todos tenemos claro que, como ha dicho Cristina al principio, que me parecía muy importante, que hay determinados datos de personas que no se deben filtrar o que no se deben ni siquiera en una nota de fiscalía, o sea, eso lo tenemos claro, Es que eso abogado, fiscal, tal. atenta al derecho de defensa, porque el juicio mediático también es muy importante. Es a su honor y al derecho de defensa que pueda tener este señor, porque al final, cuando todo el mundo opina, hay un juicio mediático. A ver, yo siempre he pensado, por ejemplo, que Isabel, Ayuso. ¿perdona? Isabel Díaz Ayuso. No, Isabel Isabel Pantoja. Pantoja. Fue a Sí. prisión porque era Isabel Pantoja y porque daba mala imagen que esta señora no fuera a prisión, cuando hay miles de personas cometiendo este tipo de delito que no va a prisión, que se les suspende. Pero tú piensas, Cristina, que todo esto hubiese pasado si la persona en cuestión no hubiese sido la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por supuesto que no, se habría llegado a un acuerdo con Fiscalía, se habría pagado lo que se tenía que pagar y ya está, o se habría podido ganar. Es que a lo mejor Hacienda ha cometido algún error Tenemos casos de futbolistas, Xabi Alonso. y se gana. Es que lo que yo quería deciros es, teniendo claro eso, lo que es evidente es que hay una nota que saca la Fiscalía con los datos de una persona, con un correo electrónico privado, y eso lo saca. Y dicen unos periodistas, no, pero es que lo teníamos antes. ¿De quién lo teníais? Claro. Si solamente puede ser de la Fiscalía. O sea, ¿de quién lo teníais? Joder, No, de González Amador, por favor, que no somos tontos. ¿Cómo lo vais a tener de González Amador? Joder. No, pero aparte, escúcheme, todo eso, si además no hubiera sacado del partido glorioso Atlético de Madrid, Inter de Milán, de la Champions, al fiscal que tenía esos documentos y pedírselos urgentemente esa noche, y después se ha filtrado un mensaje, porque eso creo que sí que se ha filtrado, el famoso de tenemos que ganar el relato. Es decir, existen muchos indicios para pensar eso. Pero es que además funciona como la... Tenemos que ganar el relato. Joder, un fiscal general que es una institución que tiene que velar, que tiene que velar por todos nosotros también. Yo lo siento, pero es que yo con macarras no puedo, porque es que esto es esto es de macarra. O sea, acordaos de lo de es nuestro momento. Ahora, o sea, todo este tipo de expresiones parece mentira que hemos dejado el Estado de Derecho en manos de estos tipos, que como decís, es que da pavor. Pero escucha, da miedo. Y además tienen la cara dura suficiente como para presentar ahora la ley de que la Fiscalía sea quien haga la instrucción. O sea, con todo lo que está, encima tienen las santas narices de presentarlo como un logro. O sea, es que es tan absurdo y nos quedamos mirando y comiendo palomitas y al final nos va a dar un infarto de tanta grasa saturada, nos vamos a morir en el sofá y estos van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Y es todo tan absurdo. Mira, me estaba acordando cuando Silvia Echaurrando dijo que Aldama había entrado a la rueda de prensa de Leire para acompañarla.
O sea, estamos viendo las imágenes que se estaban enzarzados y fue capaz de decir en televisión que este señor había entrado para acompañarla. Bueno, ¿y cómo os quedáis vosotros cuando dicen de que 2 personas sin identificar fueron a visitar al Dama en la cárcel? ¿Eso puede ser? O sea, No. Yo me identifico cada vez que voy con mi carnet de letrado. No. Fuera pero eso y de- puede ser, pero es que no es de eso. Yo lo que Es que quiero además, decir. vamos a ver, lo que dice Cristina, los periodistas tienen libertad de expresión, obviamente, y todas las personas, ¿bien? Y libertad de información. Pero es que se lee en la Constitución lo que les da la santa gana, porque el artículo 20 dice que efectivamente tienes derecho a la libertad de información, pero tiene que ser una información veraz. Y lo que no puede hacer la señora Silvia Inchaurrondo es decir esa barbaridad, porque es que es como si yo digo que la Guerra Civil Española fue de 1920 a 1924. Punto, ya está. No hay más. Bueno, de la Guerra Civil Española ya te puedes creer casi cualquier cosa porque se han dicho ya muchas mentiras y aquí más o menos se asume. Pero para centrar un poco el tema, muy bien. Estamos en un momento en el que el juez instructor ha hecho, ¿cómo se llama? ¿Un informe? No, ¿cómo se llama? Ha Un evacuado auto. un auto, perdón. Del registro. Sí, Vale. y ha dicho muy bien, no digo, ha dicho muy bien. Esto esto va para procesamiento, muy bien, para sentarse en el banquillo de los acusados, muy bien. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿O qué puede pasar? ¿Cuáles son los siguientes instantes, momentos para que la gente lo entendamos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿O qué puede pasar ahora? Que las partes presenten sus alegaciones. O sea que el fiscal dirá, estoy en desacuerdo, ¿no? Con Obviamente, eso. y las acusaciones tendrán que presentar también, si consideran o no. ¿Cuánto tiempo de eso? ¿Cuánto tiempo de eso? ¿Cuánto tiempo para presentar alegaciones? Sí, más o menos, y resolverse las alegaciones. Son 10 días, ¿no? 10 días, sí. Y la resuelve las alegaciones el mismo juez. Correcto. Vale, entonces el juez, pues igual le dicen, oye, usted se ha equivocado donde decía que no sé qué, pues está no sé cuántos, ¿no? Muy bien. Y entonces el juez dice, hostia, pues es verdad, me he equivocado. Pero lo normal es que diga, pa'lante, ¿no? El famoso pa'lante ese que se descojonaban algunos, pa'lante, muy bien. Y después que ya se abrirá fecha de juicio oral, ¿no? Y punto. Correcto. Ten en Ya cuenta que en está. derecho español el juez que juzga no tiene que tener conocimiento previo de la causa, que en este caso es inevitable que lo tenga. ¿Vale? Pero se entiende que el juez no se lo ha leído cuando va a sala, porque se tiene que hacer una conciencia in situ con los testimonios, la veracidad de cada uno. Pero que el juez será otro, el juez que ya a partir de ahora Bueno, será otro también del Tribunal Supremo. Exacto, el Tribunal sala. Supremo es el competente, no podemos salir de ahí. ¿Y será otro de los que ha intervenido en la sala esa o será No, es diferente? otro. No puede ser. El mismo que los jueces que han hecho la instrucción no pueden ser los jueces que juzguen. Vale. Y entonces la pregunta es, ¿y eso, me refiero, desde que se resuelvan las alegaciones hasta que se inicie el juicio oral, siendo el Tribunal Supremo, etcétera, qué tiempo podemos estar hablando? Te lo pueden colar, ¿eh? Quiero decir, lo pueden poner antes. Pero antes, ¿cuánto puede ser? ¿Un mes, 2 meses, 6 meses, un año? Hablar de tiempos, don Fernando, en la justicia es muy complicado. Si nos tenemos que mojar con los tiempos, pues es que Yo paso. 3 meses, 8 meses, 5 meses. Mira, Yo cuando le he dicho a un van a cliente hacer- los lo van a tiempos, señalar intentando quedar bien, siempre la he fastidiado. cuando Siempre. le interesa a Moncloa. Aunque Pero no esto no sea depende, por lo que sea. esto no depende de Moncloa, esto dependerá ya del Ya, Tribunal. pero algo sacarán. O sea, uno que se haya puesto enfermo, otro que algo sacarán. No digo que Pero- los jueces vayan a poner en sus agendas conforme a Moncloa, pero Una reflexión que yo me hacía, y aunque no es tanto judicial, ¿no pensáis, pregunto, es decir, que si el fiscal general del Estado hubiese dimitido al principio del proceso, de toda la investigación, ¿vale? ¿No se hubiese quitado el foco de todo este proceso? Me refiero para el gobierno. Es decir, ¿no pensáis que a lo mejor la estrategia política ha sido una estrategia política errónea? yo creo, se hubiera diluido, pero no habrían tenido ese arma contra Díaz Ayuso. No. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Decir, vamos a ver, imagínate. El caso de la pareja de Díaz Ayuso sigue igual. Es decir, eso no ha cambiado. Es decir, es una persona que parece ser que ha defraudado, etcétera, etcétera. Muy bien. Yo lo que quiero decir es, aquí tenemos que todo esto ha explotado y llevamos casi un año disparando contra el fiscal general, que todo el mundo empieza a asumir que es un ministro más de Sánchez,
Es decir, si él se hubiese apartado desde el minuto 1 con la promesa de volver cuando se resolviese el caso, ¿no se hubiese apartado la presión de todo esto? ¿No se hubiese diluido y no hubiese sido tan mediático todo esto? Pregunto. Bueno, Yo a ver, yo estoy lo un que poco con creo es que... Cristina. Ay, perdona, Carmen. No, Dispara. continúa, Julio, continúa. Dale. No, yo lo que decía es que estoy con Cristina en el sentido de que es verdad que esto es o ellos lo ven como una guerra. Entonces, cuando lo ven como una guerra, si el fiscal cae, ha perdido una batalla. Entonces, si han perdido una batalla, ya están jodidos porque entonces los medios del otro lado van a darle caña. Entonces, No, hay porque que hay otra aguantar como batalla, sea. hay otra batalla. Es decir, no sé si nos damos cuenta de que hay batallas ahora prácticamente, si no todos los días, todas las semanas. Y ya nos hemos olvidado de las, ya nos acordamos de la batalla actual y de la batalla anterior. Ya nos hemos olvidado de las dos batallas anteriores. Es decir, si esto se hubiera resuelto hace 8 meses, nadie se acordaría ya del fiscal general. Pues yo es que creo que han mantenido lo del fiscal general porque como van a empezar a salir 1000 historias o pueden salir 1000 y una más de otros frentes que puedan abrirse, han dicho lo mismo sale algo más gordo y mientras con lo del fiscal general también los tenemos a todos Además, entretenidos, porque ya del apagón no se habla, ya de Begoña Gómez tampoco se habla mucho. Es decir, que también, aunque es una barbaridad lo de la Fiscalía General del Estado, pues les está sirviendo como resorte para decir no vaya a ser que vayamos a tener algo todavía más gordo. y al final tienen muy controlado al fiscal general del Estado porque le están diciendo, estás ahí porque no te he dejado caer, pero te voy a dejar caer en cualquier momento. Pero escuchen un segundo. Pero, Cierto, Cristina, importante, no sé si os habéis dado cuenta, Cristina y Carmen, que ya están hablando que esta instrucción no ha tenido garantías suficientes, no ha tenido no sé qué, están un poco allanando el camino para irse al Constitucional en su momento, ¿sabes? que Ojito por con cierto, eso. ahora quiero pasar al Constitucional, pero si antes dejamos este tema porque seguramente podremos hablarlo mucho más la semana que viene también. Dos cosas quiero hablar. El famoso caso del presidente de la Diputación que tuvo que hacer dimitir a 5 para poder aforarse, la jueza que lo estaba juzgando ha dicho que es un fraude de ley. De ¿Pensáis manual. que Es un fraude de esto, ley. sí, pero ahora seáis sinceros ante mí y ante los oyentes? ¿Pensáis que esa petición de la jueza de fraude de ley lo ha hecho ante el Tribunal Superior de Justicia? No sé si es de Cáceres o de Extremadura, no sé de cuál es y tal. ¿Puede tener algún recorrido y que, a pesar de ser diputado, pueda seguir esa jueza juzgando al diputado expresidente de Diputación? ¿Pensáis que tiene algún recorrido? El competente es el TSJ si hay aforamiento porque es el de la comunidad autónoma. Obviamente, si es un fraude de ley, todo lo que descuelgue de ese fraude de ley es nulo. Así que no habría aforamiento y la causa volvería al competente. ¿Y pensáis que Ya tiene está. algún recorrido esa petición de la juez? Yo creo que Hombre, es es de obvio manual. fraude de ley, ¿eh? Es que es de manual. O sea, si usted coge el artículo 6.4 del Código Civil, vamos, literal. 5 personas. Me dice 1, 2, 5 personas. Además, a una la reubicas en contra del que va a ser su jefe que quería mantener a su delegada. O sea, es una barbaridad. Estoy Pero si lo han hecho, totalmente de si lo han acuerdo con hecho Cristina y a con calzón Carmen. sacado. Bueno, sería gracioso, es decir, vamos a ver, es decir, sería justicia poética, es decir, vosotros estáis acostumbrados a la justicia no, de siempre, de los humanos, pero para mí sería justicia poética que después de mover la lista a 5 personas, cesar a uno, cargarse al otro y tal, al final no consiguieran nada, ¿no sería, no te daría una confianza adicional en la justicia? Sí. Porque yo lo que no Yo puedo es que entender... sigo confiando en Yo también. la justicia de De hecho, España creo que porque a fecha hay de hoy- valientes. Hay a fecha de valientes. hoy, solamente nos está manteniendo a salvo los jueces que no se tambalean y aplican la ley tal cual se tiene que aplicar, sin ningún relato político, sin ningún sesgo de derechas o de izquierdas. Y espero que todos esos jueces, que son la inmensísima mayoría, estén tan enfadados que apliquen la ley a rajatabla. No, Yo pero, también sí, es que, o sea, pero porque hay una cosa, y mi pregunta es, ¿no pensáis que tras este suceso no tendría que aparecer Feijóo o Abascal y decir, señores, sí, gobierno yo con la mayoría suficiente, eliminaré todos los aforados, si queréis quitamos al rey y al presidente de gobierno? Muy bien. No lo van a hacer, don Fernando.
Pero me Lo siento, refiero, no. pero ¿no pensáis que es un momento para que un partido diga, yo he estado en partidos que lo han pedido, ¿eh? Me refiero, Hombre, y yo- estoy Y orgulloso aquí de hemos decir, entrevistado a Miriam como que una sí, de las plataformas que lo ha propuesto y parece ser que ningún líder ha firmado lo que esta plataforma pero ha por eso digo solicitado. yo, ¿no pensáis, es decir, porque yo creo que, sinceramente, y en esto confío poco en nuestra sociedad, que mientras la situación económica vaya bien, o no vaya mal, a la gente le da exactamente igual lo de los aforamientos, lo del juzgado fiscal general, etcétera. Y el último tema, que ya nos quedan, pues bueno, 5 minutillos para tratarlo, que también era importante, es que parece ser que el Tribunal de Justicia, bueno, o unos expertos de Europa, que es el Tribunal de Justicia Europeo, Comisión. una comisión, básicamente lo que han venido a decir es, que la amnistía, pues de que, no sé si es otro fraude de ley, pero que se hizo no con un objetivo, sino simplemente para garantizarse el poder. Y La Patxi López ha dicho que autoamnistía la risa. llaman. ¿Qué? La han llamado autoamnistía. Sí, pero me refiero que Patxi López la desprecia. Ha dicho, es decir, yo recuerdo que la Comisión de Venecia, aquella famosa, le dieron una importancia y era mucho menos importante que estos. La pregunta del millón es, porque claro, evidentemente el Partido Socialista o el gobierno de Sánchez están encantados o están esperando que Cándido Gómez Pumpido, básicamente el Tribunal Constitucional, amnistía a todo Cristo de los suyos. ¿Esto del Tribunal de Justicia Europeo puede tener alguna incidencia en los miembros de ese Tribunal Constitucional? Pues Pregunto. para mí, como está tan dividido, no. Y creo que van a acelerar la parte que está a favor de la amnistía, que me parece vergonzoso, porque la ponencia es vergonzosa y ya lo hemos hablado en este programa. Van a acelerarlo porque les da igual ya 3 que 33, porque están fuera de las instituciones, hasta el Tribunal Constitucional, que es lo que más tristeza me da, pero me parece vergonzoso. Entonces, que lo que ha dicho la comisión tiene un sentido común tremendo, es decir, que es una autoamnistía y que era para que Sánchez tal, y que además la han hecho los propios amnistiados, pues por supuesto, pero que no van a esperar, para mí, vamos, ni de coña van a esperar. Luego ya veremos qué pasa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero así estamos, don Fernando. Porque, Bueno, yo, sí, Carmen. a ver, no, que estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, pero vamos a recordar que la Comisión Europea, ya vino el comisario de Justicia a darnos un toque por lo del Consejo General del Poder Judicial, y la Comisión, no nos olvidemos que es la guardiana de los tratados, es la que vela por el cumplimiento del derecho de la Unión Europea. Es decir, que ella le dará el toque al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el primero de los artículos que no estamos cumpliendo es el de los criterios de Copenhague y el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que dicen rigurosamente que tenemos que velar por los valores de la Unión Europea, que no lo estamos haciendo, democracia, justicia, dignidad, etcétera, etcétera, y además los criterios que nos permitieron ser un país de la Unión Europea, instituciones democráticas. Y esto de que es una autoamnistía va en ese sentido. Yo, estando entre los dos, creo que va a acabar más, como dice don Julio, aunque debería ser como dice doña Carmen, pero como tengo en el recuerdo la ley 1 del 2004 de violencia de género, que es el 50% de los procedimientos que hay en el juzgado, los más injustos del mundo, el 50% como mínimo son injustos, y se aprobó y se admitió, y Europa le dio una palmadita en la espalda. Ya no sé qué va a pasar con la amnistía, porque al final Europa ha perdido el norte. Europa tendría que velar, porque fue para que la economía de cada país fuera al alza. ¿A qué ha abandonado Europa? Al sector primario. ¿Y qué está abandonando? Todo lo que no sea seguir la Agenda 2030, que como el otro día decía la calle, decía, bueno, son unos puntos, es el desarrollo donde fallamos. Esos puntos son como cuando tú dices, quiero la paz mundial. Por supuesto que sí, todo el mundo quiere la paz mundial y que se acabe la pobreza, pero tú no puedes terminar la pobreza a costa de otros. Entonces, esto es un poquito eso. Debería ser, como dice Carmen, pero es muy, muy posible que por intereses fuera de toda legalidad se acabe aprobando en la Unión Europea. Yo ya no me fío de la Unión Europea. Y acuérdese usted, don Fernando, que yo empezaba este programa hace un año teniendo toda mi confianza en la Unión Europea. Pues yo decía que no me fiaba. Una pregunta, que alguien me conteste en 15 segundos. ¿El Tribunal Constitucional podrá eliminar el delito de prevaricación de Puigdemont? Malversación, don Fernando. Malversación, perdón.
Pues yo creo que no. Y precisamente ahí la Unión Europea sí que ha sido muy clara. Pero bueno, todo es posible en este país. Yo creo que no. Bueno, como todo es posible en este país y en este barco también casi todo es posible, exceptuando derrotar al tiempo, que se nos ha acabado. Se nos ha acabado. Así que agradecemos a nuestro trío de abogados dicharacheros, que son doña Cristina, doña Carmen y don Julio. Por supuesto, ustedes que nos acompañan de martes a jueves aquí en los viajecitos estos que nos damos en barco en el Corsario Digital. También a doña Marina, que es la responsable de hacerles llegar esto a ustedes en el 107.4 y en el 107.2. Y les pido que sigan aquí en Es Radio, porque ahora viene don Juan Pablo Polvorinos, que les va a contar lo que les hemos dicho nosotros, más las cosas actualizadas, porque nosotros llevamos 2 horas aquí perdidos en el mar. Así que, si no pasa nada, si no nos hunde un submarino de Ábalos o de Sánchez, mañana nos veremos aquí. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana.